Hola, ¿cómo estás? Recibe un cordial saludo. Mi nombre es Leti Peña y estamos en nuestro círculo de lectura #leer da sueños. Te recuerdo, estamos con el libro El placebo eres tú, de Joe Dispenza. Si no has escuchado ninguno de los otros videos que hemos hecho de nuestro círculo de lectura, te súper recomiendo que los busques, ya sea en la fanpage de Facebook como Leti Peña o en mi canal de YouTube como Leti Peña también. Muy bien, vamos a empezar entonces. Si tienes el libro, te recuerdo página 50 y estamos en el subtítulo La cirugía de rodilla que nunca se llevó a cabo. Vale, vamos a empezar. En 1996 el ortopedista Bruce Moseley, que por aquellos entonces trabajaba en la Facultad de Medicina de Baylor, era uno de los expertos punteros de Houston en medicina deportiva ortopédica. Publicó un ensayo clínico basado en su experiencia con 10,000 voluntarios varones que habían servido en el ejército y padecían osteoartritis de rodilla. Debido a la gravedad de su enfermedad, muchos de ellos cojeaban ostensiblemente, caminaban con un bastón o necesitaban de algún tipo de ayuda para desplazarse. El estudio estaba concebido para analizar la cirugía artroscópica, una práctica muy corriente que consistía en anestesiar al paciente y hacerle luego una incisión diminuta para insertarle un artroscopio, un aparato provisto de una cámara para ver sus articulaciones. En la cirugía de rodilla, el médico limpia y enjuaga las articulaciones para eliminar cualquier fragmento de cartílago degenerado que se considera la causa de la inflamación y el dolor. En aquel tiempo, cerca de 750,000 de pacientes se sometían a esta clase de intervención cada año. En el estudio del Dr. Moseley, a 2 de los 10 participantes les practicaron un desbridamiento, una cirugía muy común en la que el cirujano extrae los restos del cartílago lesionado de la articulación de la rodilla. Otros 3 recibieron un lavado, un procedimiento en el que se inyecta agua a gran presión en la articulación de la rodilla para limpiar y eliminar el material artrítico deteriorado. Y a los 5 restantes se les sometió a una cirugía falsa en la que el doctor Moseley se limitaba a hacerles una incisión con un escalpelo y a suturársela luego sin realizarles ninguna clase de cirugía. A ninguno de estos 5 pacientes les insertaron un artroscopio, ni les limpiaron la articulación de la rodilla, ni les eliminaron los fragmentos óseos con agua a presión. Solo les hicieron una incisión y luego les cosieron la herida. Los 10 participantes siguieron el mismo protocolo. Al principio los llevaron en silla de ruedas a la sala de operaciones y a continuación les aplicaron la anestesia general para que el doctor Moseley pudiera eliminar los desechos artríticos de la articulación. En cuanto el cirujano entraba en la sala de operaciones, encontraba un sobre sellado que contenía información que le indicaba a cuál de los 3 grupos había sido asignado al azar el paciente que yacía en la mesa de operaciones. El doctor Moseley no tenía idea de la información que contenía el sobre hasta que lo abrí. Perdón, mi perra está peleando con no sé quién. Después de la cirugía, los 10 pacientes del estudio afirmaron gozar de mayor movilidad y sufrir menos dolor. En realidad, los que fueron objetos de cirugía falsa se sintieron igual de bien que los del desbridamiento o el lavado quirúrgico. No hubo ninguna diferencia en los resultados, ni siquiera 6 meses más tarde. Y al cabo de 6 años, cuando entrevistaron a los 2 participantes que habían recibido la cirugía placebo, afirmaron que seguían andando con normalidad, sin sentir dolor y que su movilidad había aumentado en gran medida. Dijeron que ahora podían realizar todas las actividades cotidianas que no podían hacer hace 6 años, cuando todavía no les habían operado. Todos opinaban que habían recuperado la calidad de vida de antes. Fascinado por los resultados, el doctor Moseley publicó otro estudio en el 2002 sobre 180 pacientes a los que se les hizo un seguimiento de 2 años de duración
después de haberles practicado la intervención quirúrgica. Los 3 grupos del estudio mejoraron, ya que tras la cirugía los pacientes empezaron a caminar sin que les doliera la rodilla o sin cojear, pero ninguno de los participantes de los 2 grupos había mejorado más que cualquiera de los participantes sometidos a la cirugía placebo, incluso al cabo de 2 años. Es posible que estos pacientes mejoraran por confiar y creer en el poder curativo del cirujano en el hospital e incluso en el de la reluciente y moderna sala de operaciones. ¿Se imaginaron de algún modo una vida con una rodilla sana, entregándose simplemente a ese posible resultado y haciéndolo realidad literalmente? ¿Era el doctor Mosley una versión moderna de los antiguos hechiceros, solo que llevaba una bata blanca? ¿Y es posible curarse también de un trastorno más grave, como por ejemplo uno que requiera una operación cardíaca? La operación cardíaca falsa. Dios, qué cosa, todo falso. Bien, ok. A finales de la década de 1950, 2 grupos de investigadores realizaron una serie de estudios para comparar la cirugía estándar en el tratamiento de la angina de pecho con un placebo. Fue mucho antes de utilizar el procedimiento conocido como derivación o bypass aortocoronaria por injerto, el tipo de cirugía que más se utiliza hoy en día. En aquella época, a la mayoría de los pacientes con problemas cardíacos se les realizaba una ligadura de las arterias mamarias, un procedimiento que consistía en exponer las arterias dañadas y ligarlas. Los cirujanos creían que si bloqueaban el paso de la sangre con este sistema, obligarían al cuerpo a crear nuevos conductos vasculares con los que aumentarían el riego sanguíneo en el corazón. Este procedimiento quirúrgico daba muy buenos resultados en la mayoría de los pacientes, aunque los médicos no tuvieran ninguna prueba sólida de que se hubiera creado ningún nuevo vaso sanguíneo. Y esta fue la razón que les llevó a realizar esos 2 estudios. Aquellos 2 equipos de investigación, uno de Kansas City y otro de Seattle, siguieron el mismo procedimiento, dividiendo a los participantes del estudio en 2 grupos. A los miembros de uno se les practicó la ligadura de las arterias mamarias y a los del otro una cirugía falsa. Los cirujanos les hicieron a todos las mismas pequeñas incisiones en el pecho, exponiendo las arterias. La única diferencia era que los pacientes de la cirugía falsa les cosían el corte y nada más. Los resultados de ambos estudios fueron asombrosamente parecidos. El 67% de los pacientes operados sintieron menos dolor y necesitaron menos medicamento, y el 83% de los que habían sido objeto de una intervención falsa obtuvieron también el mismo nivel de mejoría. La cirugía placebo había dado mejores resultados que la cirugía real. Podría ser que los pacientes sometidos a la operación falsa creyeran tanto que iban a mejorar que acabaron mejorando simplemente por el hecho de esperarlo. Y si fue así, ¿qué nos enseña esto sobre cómo nos afectan nuestros pensamientos cotidianos, ya sean positivos o negativos en cuanto al cuerpo y la salud? La verdad, yo creo que nos enseña mucho. Un tecito de oro. Ok, la actitud lo es todo. En la actualidad, muchos estudios demuestran que nuestra actitud nos afecta a la salud, incluyendo la esperanza de vida. Por ejemplo, la Clínica Mayo publicó en el 2002 un estudio de un seguimiento realizado a 447 sujetos a lo largo de más de 30 años, revelando que las personas optimistas estaban más sanas física y mentalmente. Optimista significa literalmente mejor, lo cual sugiere que aquellas personas del estudio se fijaban en el mejor aspecto del futuro, es decir, tenían menos problemas con las actividades diarias como resultado de su buena salud física o de su estado emocional, experimentaban menos dolor, tenían más energía, gozaban
más de las actividades sociales y se sentían más contentas, tranquilas y serenas la mayor parte del tiempo. Este estudio llegó justo después de otro en el que la Clínica Mayo había hecho un seguimiento a más de 800 personas a lo largo de 30 años y había revelado que los sujetos optimistas vivían más años que los pesimistas. Los investigadores de la Universidad de Yale también hicieron un seguimiento a 660 personas de 50 años de edad y demás durante 23 años y descubrieron que las que tenían una actitud positiva sobre el envejecimiento vivían 7 años más que las que afrontaban con una actitud negativa. La actitud influía más en la longevidad que en la tensión arterial. Los niveles de colesterol, el tabaquismo, el sobrepeso o la cantidad de ejercicio físico. Otros estudios han analizado la relación entre la salud del corazón y la actitud. Aproximadamente en la misma época, un estudio de la Universidad de Duke sobre 866 pacientes con problemas cardiovasculares desveló que los que más sentían a diario emociones positivas tenían un 20% más de posibilidades de seguir vivos al cabo de 11 años que los que habitualmente experimentaban más emociones negativas y más asombrosos todavía fueron los resultados de un estudio sobre 255 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, presentado en las sesiones científicas del 2001 de la Asociación Americana del Corazón. Incluso reveló que una actitud positiva constituye la mejor protección conocida contra las enfermedades cardíacas en los adultos con riesgos por antecedentes familiares. Este estudio sugiere que adoptar la actitud adecuada funciona igual de bien o mejor incluso que seguir una dieta saludable. O sea, ni para qué estás comiendo lechuga, mejor métele buena onda a tu cabeza. Hacer la cantidad adecuada de ejercicio y mantener el peso ideal. No, bueno. ¿Cómo es que esa actitud, claro, cómo es que nuestra actitud diaria, ya sea más alegre y afectuosa o más hostil y negativa, ayuda a determinar los años que viviremos? Es posible cambiar nuestra actitud y si lo lográramos, podríamos superar la forma en que nuestra mente ha sido condicionada por las experiencias del pasado. ¿Acaso esperar que vuelva a pasar algo negativo ayuda a que suceda? Ojo. Náuseas antes de recibir la inyección. Según el Instituto Nacional del Cáncer, cerca del 29% de los pacientes que se someten a quimioterapia, al ser expuesto a los olores y las imágenes que les recuerdan los tratamientos de la quimio, sufren un trastorno llamado náusea anticipatoria. Cerca del 11% de sujetos se sienten tan mal antes de los tratamientos que hasta vomitan. Algunos pacientes con cáncer ya empiezan a sentir náuseas cuando van en coche al ir a recibir la quimioterapia, antes de pisar siquiera el hospital, y otros vomitan mientras están en la sala de espera. Un estudio del 2001 de la Universidad del Centro de Rochester para el Cáncer, publicado en el Journal of Pain and Symptom Management, concluyó que esperar tener náuseas es el mayor factor predictor de que los pacientes las acabarían teniendo. La información de los científicos revelaba que el 40% de los pacientes que recibían quimioterapia y que pensaban que se sentirían mal porque sus médicos les habían dicho que probablemente se sentirían mal después del tratamiento, tuvieron náuseas antes de recibirlo. Un 13% adicional de los pacientes que dijeron
no saber con exactitud qué esperar del tratamiento, también se sintieron mal, pero ninguno de los sujetos que no esperaban tener náuseas las tuvo. ¿Cómo es posible que algunas personas estén tan convencidas de que los fármacos de la quimioterapia les harán sentirse mal que les llega a pasar antes de que se los administren? Podría ser que se sintieron mal por el poder de sus propios pensamientos, y si esto les ocurre al 40% de los pacientes tratados con quimioterapia, ¿podría también el 40% de los pacientes mejorar fácilmente al cambiar su pensamiento sobre lo que esperan en cuanto a su salud o a la jornada? ¿Podría un solo pensamiento que aceptamos hacernos sentir ya mejor? ¿Podría? Los problemas digestivos se esfuman. Hace poco, cuando estaba a punto de bajar del avión en Austin, conocí a una mujer que leía un libro que me llamó la atención. Mientras esperábamos de pie en el pasillo para desembarcar, lo vi asomado en su bolso. En el título aparecía la palabra creencia. Nos sonreímos y yo le pregunté de qué trataba el libro. De cristianismo y fe, me respondió. ¿Por qué lo quieres saber? ¿Por qué lo quieres saber? Le repuse que estaba escribiendo un libro sobre el efecto placebo que trataba sobre las creencias. Te contaré una historia, me dijo. Y entonces me reveló que hacía años le diagnosticaron intolerancia al gluten, celíaca, colitis y otros trastornos. Le diagnosticaron intolerancia al gluten, celíaca, colitis y otros trastornos, y que además sufría dolor crónico. Había estado leyendo sobre sus dolencias y decidió ir a ver a distintos profesionales de la salud para pedirles consejo. Le aconsejaron no consumir ciertos alimentos y tomar determinados medicamentos, y ella así lo hizo, pero seguía doliéndole todo el cuerpo. También tenía insomnios, sarpullidos en la piel y problemas digestivos, y sufrió una lista de otros desagradables síntomas. Al cabo de varios años fue a ver a otro médico que decidió hacerle varios análisis de sangre, pero los resultados de las pruebas dieron negativo. Aquel día descubrí que no tenía ninguna enfermedad y que no me pasaba nada, y me dije estoy bien, y a partir de entonces mis síntomas se fueron esfumando como por arte de magia. Al instante me sentí de maravilla y podía comer lo que quisiera. Me contó haciendo un gesto triunfal. ¿Qué te parece? Añadió sonriendo. Perdón, que mal estoy leyendo. Al descubrir una información nueva y ver que lo que creíamos sobre nosotros mismos no es cierto, nuestros síntomas se pueden esfumar. Pero, ¿qué sucede cuando nuestro cuerpo... ¿qué sucede en nuestro cuerpo cuando esto nos ocurre? ¿Cuál es exactamente la relación entre mente y cuerpo? ¿Es posible que las nuevas creencias nos cambien el cerebro y la química del cuerpo, creando nuevas rutas neuronales de quien creemos ser y alternando nuestra expresión genética? ¿Podríamos llegar a convertirnos en otra persona? Bien, dice el Parkinson frente a un placebo. La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico caracterizado por una degeneración gradual de las células nerviosas en los ganglios basales, una zona del mesencéfalo que controla los movimientos físicos del cerebro. De los que tienen esta terrible enfermedad no producen bastante dopamina, el neurotransmisor que necesitan los ganglios basales para funcionar adecuadamente. Los síntomas tempranos de Parkinson, una enfermedad que en la actualidad se considera incurable, incluyen problemas motores como rigidez muscular, temblores y cambios
en el modo de andar y hablar que van más allá de nuestro control. En un estudio, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver informaron a un grupo de participantes con Parkinson que les administrarían un medicamento que haría que sus síntomas mejoraran mucho. En realidad recibieron un placebo, una mera inyección salina. Incluso a la mitad de los que no habían tomado ningún fármaco les mejoró el control de la función motora después de recibir la inyección. Los investigadores generaron imágenes del cerebro de los pacientes con un escáner para entender mejor lo que les había sucedido y descubrieron que quienes habían respondido positivamente al placebo eran los que estaban fabricando dopamina en su cerebro un 200% más que antes. Para obtener el mismo efecto con un medicamento se tendría que recibir una dosis entera de anfetaminas, un fármaco que sube el estado de ánimo y que también aumenta la dopamina. Por lo visto, el simple hecho de esperar mejorar desencadenó en los pacientes con Parkinson un poder sin explotar que activó la producción de dopamina, exactamente la cantidad que su cuerpo necesitaba para mejorar. Y si esto es cierto, ¿cuál es el proceso por el que un simple pensamiento logra producir dopamina que el cerebro necesita? Es posible que esta clase de estado mental, creado por la combinación de una predisposición con un estado emocional más intenso, nos hiciera invencibles a ciertas situaciones al activar nuestro almacén interior de fármacos y superar las sustancias genéticas de la enfermedad y creíamos no poder controlar. Sobre serpientes mortales y estricina. En la región de los Apalaches existen focos de un ritual religioso centenario conocido como la manipulación de serpientes, toma de serpientes, aunque West Virginia Occidental, sea el único estado donde es legal todavía, esto no impide que la policía local de otros estados haga la vista gorda a esta práctica. En las iglesias pequeñas y modestas, mientras los fieles se reúnen para celebrar el servicio religioso, el predicador entra con una o más cajas de madera en forma de maletín, provistas de bisagras y puertas de plástico transparentes con agujeros de ventilación, y las deposita cuidadosamente en el estrado ante el presbiterio o en la sala cerca del púlpito. Al poco tiempo, la música empieza a sonar, una vibrante mezcla de música country, ranchera y folk de Kentucky, con una letra sumamente religiosa sobre la salvación y el amor de Jesús. Cantando enfervorecidos, los músicos interpretan melodías con teclados, guitarras eléctricas e incluso baterías que cualquier banda musical de adolescentes envidiaría. Mientras los feligreses agitan las panderetas movidos por el espíritu que se ha apoderado del ambiente. A medida que la energía va aumentando, el predicador prende una llama en un recipiente colocado sobre el púlpito y pone la mano encima, dejando que la llama le lama la palma antes de coger el recipiente y pasárselo lentamente por encima a los antebrazos desnudos, encima de los antebrazos desnudos, para que la llama los roce. Se está calentando. Al cabo de poco, los feligreses empiezan a balancearse y a posar las manos unos sobre otros, hablando en lenguas desconocidas, dando saltos y bailando al ritmo de la música, alabando a su Salvador. Han sido poseídos por el Espíritu.
los que ellos llaman el ungimiento. Entonces el predicador abre una de las cajas de madera, mete la mano dentro y saca una serpiente venenosa. Normalmente la serpiente es cascabel, una boca de algodón y una vibra cobriza. Él también se pone a bailar y a saltar hasta sudar, mientras sostiene la serpiente viva por la mitad del cuerpo para que la cabeza del animal quede terroríficamente cerca de su propia cabeza y de su garganta. A veces sostienen la serpiente en lo alto antes de acercársela al cuello, bailando todo el rato mientras el animal se le enrosca con la mitad inferior del cuerpo alrededor del brazo y gira al aire la parte superior a su antojo. El predicador puede sacar una segunda o incluso una tercera serpiente de otras cajas de madera y los feligreses, tanto hombres como mujeres, empiezan también a cogerlas mientras sienten que son ungidos. En algunos servicios religiosos el predicador ingiere veneno de un vaso, como por ejemplo estricnina, sin sufrir ningún tipo de sus mortales efectos. Si bien las serpientes muerden a veces a algunos de los que las cogen, no ocurre con tanta frecuencia como sería de esperar, considerando los miles de servicios religiosos en los que los fieles meten febrilmente la mano en cajas de madera provistas de bisagras sin una pizca de duda o de temor. E incluso cuando les pasa, no siempre se mueren, aunque no vayan corriendo al hospital. Prefieren que otros fieles se apiñen a su alrededor para rezar por ellos. ¿Por qué las serpientes no los muerden a menudo? ¿Y por qué solo unos pocos poseen ¿Y por qué solo unos pocos se mueren cuando les ocurre? ¿Cómo pueden entrar a un estado mental en el que no les da miedo esas serpientes venenosas cuando todos sabemos que su mordedura es letal? ¿Y cómo puedes protegerles este estado mental? También existen los estallidos de fuerza histérica, la manifestación de una fuerza física sobrehumana en situaciones de emergencia. En abril del 2013, por ejemplo, Hannah Smith, una adolescente de 16 años, y su hermana Ailey, de 14, que vivían en Lebanon, Oregon, levantaron un tractor de casi 1.400 kilos de peso para liberar a su padre, Jeff Smith, que había quedado atrapado debajo. ¿Y qué hay de los que caminan sobre brasas, como los miembros de tribus indígenas que practican rituales sagrados, y los occidentales que asisten a estas clases de talleres, o incluso los artistas de los carnavales o bailarines javaneses en trance que sienten el irreprimible deseo de masticar cristales y tragárselos, conocidos como hialofagia? ¿Cómo son posibles semejantes hazañas sobrehumanas y qué es lo que tienen en común de esencial? Podría ser que al creer a ciegas en algo les cambia el cuerpo hasta el punto de volverse inmunes en su entorno, y es posible que esas férreas convicciones que otorgan poder a los que manejan serpientes y caminan sobre brasas pudieran actuar también a la inversa, dándonos e incluso causándonos la muerte sin ser conscientes de ello. Esto está buenísimo, se nos acaba el tiempo. Mañana continuamos con nuestro libro El placebo eres tú, de Joe Dispenza. Te recuerdo, mi nombre es Leti Peña. Puedes seguirme en mis redes sociales, Instagram como @LetiPepena, en Facebook como Leti Peña, YouTube Leti Peña también, mi página web www.yosoysaludable.com. Yo te mando un beso enorme. Chao, chao.